Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, reverendo Noel. Muchísimas gracias a todos vosotros, queridos amigos y hermanos que estáis ahí al otro lado y que estáis escuchando y haciendo nuestro programa. Y por supuesto, muchísimas gracias también a los equipos de Radio Anglicana y por supuesto al reverendo Noel, que es nuestro director. Gracias, reverendo, y también, sobre todo, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Mil disculpas por las veces anteriores, el no haber podido emitir el programa por asuntos pastorales, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias a todo ese público que también ha estado haciéndose presente a través de nuestras redes de Facebook, de Radio Anglicana, a través del WhatsApp de Radio Anglicana, y también hemos sabido de otros medios que han estado muy interesados. Muchísimas gracias, porque eso también nos anima y nos exige a mantener este compromiso con vosotros de este tan gustado y esperado programa La Palabra Hoy. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros a través en este momento de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, a través de las aplicaciones móviles. Aquellos que también nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana en las distintas plataformas, distintos grupos de Facebook donde se retransmite la señal. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel. En esta ocasión, nuestro tema es el pacto especial de Dios con David. Y vamos a usar como texto de referencia el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Nuestro tema, pacto especial de Dios con David, y analizaremos el capítulo 7 de segunda de Samuel. Para mis pasos, luz en mi sendero. Y como siempre, los protagonistas de este espacio, aunque nosotros dirijamos, los protagonistas no somos nosotros, sino que es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Pues pidámosle su presencia en este momento con nosotros. Reverendo, adelante. Te damos muchas gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento especial en que podemos retomar estos programas de Radio Anglicana después de este lapso de tiempo en el que no habíamos podido emitir. Y de forma muy especial, Padre nuestro, queremos elevar hoy nuestra oración por tantas personas como han sufrido y están sufriendo desgracias, están sufriendo pérdidas cuantiosas y, lo peor de todo, muchas veces están sufriendo las pérdidas de seres queridos por este tipo de inundaciones y problemas que están dándose no solamente aquí en España, sino también en otros lugares del mundo de los que a lo mejor no se habla tanto. También nos acordamos, Señor, de las víctimas de las guerras, de las víctimas de la barbarie y de la insensatez humana. Y por todos ellos, Padre nuestro, te pedimos hoy desde este programa tu bendición para ellos, para que juntamente con nosotros les alientes, les des fuerza y les des ánimo para salir adelante. Y asimismo también, Señor, ponemos nuestro programa de hoy en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, como les hemos anunciado, el pacto especial de Dios con David y el capítulo 7 de Segunda de Samuel para aquellos hermanos que siguen el programa. También les recordamos que está abierto el canal de WhatsApp donde pueden hacernos llegar sus interacciones al 698-680696, los que están en el territorio nacional, y aquellos que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, a este mismo número pueden hacernos llegar sus reacciones. Paso, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, Juan Mari, se dice de que este capítulo 7 de este segundo libro de Samuel es un capítulo muy importante en la teología bíblica. ¿Cuál es esa importancia, Juan Mari? Pues mira, si tenemos que responder, Noel, con una palabra, diremos que su importancia es enorme. Y para decirlo también con una palabra pues, más técnica o más culta, vamos a decir que su importancia es trascendental. ¿Por qué? Fijémonos que en este capítulo, el capítulo 7, encontramos, como han dicho muchos especialistas y muchos eruditos que trabajan, que escriben, que publican, que reflexionan sobre los textos del Antiguo Testamento, en este capítulo 7 del libro segundo de Samuel, lo que encontramos es ni más ni menos, y dicho así de claro y de tajante, lo que encontramos es la clave que nos permite comprender, desde el punto de vista de la teología bíblica, ¿no?, del pensamiento bíblico, la clave que nos permite comprender los dos libros que llamamos hoy primero y segundo de Samuel, eso por un lado, pero también los libros primero y segundo de los Reyes. ¿Por qué razón? Los dos libros primero de Samuel, en todo lo que se refiere a la figura del rey David. Y los dos libros de los Reyes, primero y segundo, pues en relación con todo lo que se va a narrar ahí, en esos dos escritos, acerca de los descendientes de David que fueron reyes en Judá. Sin este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, bueno, pues sin él, pues toda la historia que se contiene en estos cuatro escritos, los dos llamados de Samuel y los dos llamados de los Reyes, pues sería simplemente pues una acumulación de anécdotas, por ejemplo, o de relatos sobre el origen de la monarquía israelita. Simplemente no tendrían otro valor. Ahora, leyendo con detalle, leyendo con toda la atención que se merece este capítulo segundo de Samuel 7, estudiándolo, reflexionándolo, todo ello nos va a dar la oportunidad de entender bien una de las líneas más importantes del pensamiento del Antiguo Testamento. Nosotros hoy, en este programa, pues lógicamente vamos a dar unas ligerísimas pinceladas sobre todo este tema, pero queremos invitar a nuestros amigos, que sabemos que lo hacen, que leen los libros que siempre proponemos para la reflexión de estos programas, queremos invitarles de forma muy especial a que dediquen tiempo de lectura con oración de este capítulo segundo de Samuel 7, porque es algo que les va a ayudar mucho a comprender muchas cosas de todo lo que luego vamos a leer siempre en las Sagradas Escrituras. Luego también, Juan Mari, aquí entra en escena, en este capítulo 7, entra en escena un personaje del que luego se hablará muchísimo, y es Natán. ¿Quién es este señor? Sí, será un personaje clave en lo que será el reino de David y también los comienzos del reino de su hijo Salomón. Natán es una de esas figuras que de pronto aparecen ahí, muy bien dicho, entran en escena con una función
con un papel realmente destacado. Natán es profeta, es un profeta de Dios, del Señor, del Dios de Israel, y es un profeta cortesano, es decir, un profeta de aquellos que había en aquel momento, especialmente vinculado a la persona y a la casa real. En este caso concreto, especialmente vinculado con la persona y con la casa de David. Es cierto que aparece aquí por primera vez el profeta Natán, pero como muy bien has dicho, no será la única vez en que lo vamos a encontrar a lo largo de toda la escritura. Fijémonos aquí en un pequeño detalle. Entra en escena, como bien dices, pero sin presentaciones previas. El autor no dice, o el agiógrafo, el autor sagrado, no dice, y Natán, que era un gran profeta que venía de aquí y de allá, no dice nada de esto. Dice, entró Natán delante del rey y le dijo. Ujú. Eso indica que para quienes recopilaron estas tradiciones sagradas, para quienes las pusieron por escrito y también para el pueblo de Israel al que se dirigían, la figura de Natán era ya suficientemente conocida como para que los destinatarios inmediatos no precisaran, no necesitaran de una presentación previa. Bastaba con decir el nombre de Natán y ya se sabía quién era, qué había dicho, qué había hecho, cuándo había vivido, de qué manera había actuado. A partir de este momento, a partir del capítulo 7 del libro segundo de Samuel, como hemos dicho, la presencia de Natán en circunstancias claves, muy importantes de la vida de David, será algo permanente, algo constante, ¿no? Además que su calidad de profeta, el llamado profético que Dios le había dado, el don profético que le había impartido, pues le hace ser uno de los, por decir así, de los consejeros más destacados de la corte de David y sin duda uno de los que hablaban con mayor autoridad en los asuntos que se trataban en aquel momento. Luego empezamos a percatarnos de cosas en este mismo capítulo, Juan Mari, y entre ellos aparece ese deseo del rey David de construir un templo. La pregunta es, ¿por qué surge ese deseo de la construcción de un templo y qué tan legítimo era ese deseo del rey David de edificar una casa para Dios? Legítimo totalmente, era completamente legítimo y es lógico. ¿Y cuál? Tenemos que tener en cuenta que David representa en la historia del antiguo Israel la consolidación plena de la monarquía como una institución política fundamental que será a partir de aquel momento y también aglutinadora de todas las tribus hebreas. O sea, en la figura de David, todo Israel, el Israel del norte y el Israel del sur, se unen como una sola nación. Lo habíamos dicho muchas veces, la monarquía anterior, que había sido la de Saúl, pues más bien era una especie de caudillaje militar, pues un poquito mayor que el que escuchamos o leemos en el libro de los jueces, pero sin ir más allá, ¿no? Conforme a la costumbre de todos los pueblos de la antigüedad, de la época, sobre todo allí en el Medio Oriente, a ver, ninguna monarquía bien cimentada, bien fundamentada, bien asegurada en el pueblo, en los pueblos que gobernaba, pues carecía de un templo. Por una razón, cada pueblo podía adorar a una o varias divinidades en un reino concreto, ¿verdad? Pero tenía que tener, esas divinidades tenían que tener un templo, es decir, un lugar al cual dirigirse, un lugar en el cual tener el encuentro, por ejemplo, del monarca, que el monarca siempre era una figura pues sacerdotal, David también lo será, una figura sacerdotal que estaba en contacto permanente con ese dios o con esos dioses. Claro, David, como hijo de su tiempo, hijo de su momento, de aquella cultura del Medio Oriente antiguo, pues lógicamente él piensa, necesitamos que el Señor tenga un templo. Pensemos que desde los días del desierto, desde los días de Moisés, a lo largo de todo el tiempo que Israel había estado en la tierra de Canaán, en luchas por su conquista, por su instalación en ella,
No había un templo de Dios. Lo que había era un santuario, que era un santuario móvil, una tienda. Una tienda que se podía montar o desmontar, que los levitas pues trasladaban de aquí para allá, pero no existía realmente, no había existido un edificio que fuera exclusivamente concebido como templo para Dios. Entonces, claro, David en su mentalidad entiende que falta algo en su reino, falta algo para poder decir que su monarquía, su poder está plenamente consolidado, y ese algo es un templo. Por esta razón decimos que su deseo era completamente normal y, por supuesto, legítimo, conforme al patrón de pensamiento de aquella época. A lo largo de parte de mi vida y de ministerio, y imagino que igual tú también, Juan Mari, he encontrado personas que tienen una facilidad para predicar sobre el rey David, pero les cuesta hablar sobre María, por ejemplo, y eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en muchos sectores del cristianismo, dando a entender, al menos así a simple vista, pues que David tenía muchos méritos, los cuales pues son merecedores de que se pueda predicar sobre él sin ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían estos méritos o cuál sería este mérito que tenía David ante Dios? Pues mira, me alegro por la pregunta, porque realmente es muy importante y que sea una pregunta que podamos responder de forma clara. Ninguno. Así de claro, ninguno. Y desde luego, si hay algún capítulo en el Antiguo Testamento o en el conjunto de la Biblia que lo diga bien claro y bien patente, es 2 de Samuel, capítulo 7. Está bien claro que David no tiene ningún mérito. Fijémonos que incluso Dios, que le responde a través de, como hemos dicho, del profeta Natán, cuando David expresa su deseo legítimo, como decíamos, de poder edificar un templo, Dios le recuerda que David, tiene las manos manchadas de sangre, que ha sido un hombre de guerra y que por lo tanto, una persona que ha vivido, por decirlo así, de una forma clara y cruda, que ha vivido de la espada, que ha vivido de la muerte de los demás, que ha vivido de la sangre derramada, no es digno de alzar un santuario permanente para Dios, porque Dios no es un Dios de sangre, no es un Dios de muerte, no es un Dios de guerra. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Pero claro, el Señor, a pesar de toda esta realidad, que por supuesto está aquí bien expresada, el Señor se muestra totalmente misericordioso para con David. Y esto yo pienso que debiéramos insistir mucho, no solamente aquí en este programa de radio, sino siempre, esta misericordia, esta compasión que tiene Dios para con David, a pesar de esa condición humana tan caída de David, esto es el único mérito real, si es que se puede hablar de mérito, que David tendrá. Más que mérito tenemos que decir gracia. David no tiene mérito, David tiene gracia. Dios contempla a David pues como lo que realmente es decir, una criatura humana, una criatura muy humana, con todo lo que ello comporta, pero es alguien de quien él tiene misericordia. El gran valor de David en la historia de la salvación, lo decimos así, es, como ya habíamos indicado anteriormente también en las reflexiones que en su día hiciéramos sobre el libro primero de Samuel, el gran valor que tiene David es esa inexplicable para nosotros compasión que Dios tiene hacia él y que solo se puede entender a la luz de lo que se llama la teología de la gracia. Es decir, David tiene un gran valor ante Dios porque Dios lo ama. Por sí mismo, David no puede presentar nada. Y en este capítulo 2 de Samuel se ve claramente que cuando el pobre David quiere presentar algo, que es decir, quiero elevarte un templo, quiero construirte un templo, Dios le dice no. Siguiendo esta línea que ya has comenzado, Juan Mari, cuando David, muy emocionado, pues quiere presentar ese gran proyecto y en palabras del propio Dios dice de que no,
no va a ser él el quien conduce. Construye, perdón. ¿Quién entonces edificará este templo según las palabras de Dios dadas por el profeta Natán? Lo leemos aquí en este capítulo y lo dice bien claro, Dios le dice a David, a través de Natán, le dice que será un hijo suyo. Se dice, un hijo tuyo, le dice Dios a David a través del profeta, un hijo tuyo que saldrá de tus entrañas, será quien edificará el templo. Fijémonos en un detalle, Dios no le dice el nombre, Dios no le dice, será un hijo tuyo que se llamará Salomón, no lo dice, simplemente dice, será un hijo tuyo. De hecho, David, como leemos a lo largo del libro segundo de Samuel, y sobre todo en el capítulo primero del libro primero de Reyes, en el capítulo inicial del libro primero de los Reyes, hasta que no se llega casi a la hora de su muerte, David no parece ser del todo consciente de cuál de sus numerosos hijos varones sería el encargado de levantar esa morada para Dios en Jerusalén. De hecho, David tenía como hijo varón primero y heredero, tendrá a uno que se llamaría Amnón, que sería su príncipe heredero. Cuando Amnón fallecerá, ya lo veremos más adelante si Dios quiere, en circunstancias que no son nada agradables, es su hijo Absalón, que también es un hijo varón, pero que es de otra madre, será el heredero. Pero también Absalón resulta pues que no es una persona demasiado apta. Y será finalmente Salomón. Salomón, pues quien a lo mejor nadie hubiera imaginado que iba a ser el rey, pues ese será precisamente el que levantará esa morada para Dios en Jerusalén, ¿no? Fijémonos bien que el oráculo de Natán, insistimos, dice, será un hijo tuyo salido de tus entrañas, pero no dice cuál, porque además David tuvo muchos, no solamente estos que hemos mencionado, sino también muchos más. David era, como todos los reyes y monarcas de la época, pues posesor de un gran harén, ¿no? Entonces, claro, con tantas esposas, tantas mujeres, tantas concubinas, evidentemente tendría muchos hijos varones. El oráculo no le dice cuál será. Esto nos deja la puerta abierta para leer, como a lo largo de toda la Biblia, ¿no?, cómo la providencia de Dios no juega conforme a los patrones o a las reglas puramente humanas, ¿no?, sino que la providencia sigue sus caminos. Y probablemente cuando David recibe este oráculo, a lo mejor él está pensando en uno de esos hijos varones, porque son los mayores, o porque es el mayor, el primero, piensa, será este probablemente. Pues no es ese. Es alguien en quien David en ese momento no podía ni pensar ni imaginar, porque Salomón todavía no había nacido. Es decir que, una vez más, este texto, como otros de la Santa Biblia, nos muestra claramente cómo Dios dirige el destino de las personas, el destino de las naciones, a pesar de todos los avatares o todas las circunstancias que pueden estar en contra, pero Dios lo va dirigiendo siempre con mano firme y su propósito se cumple. ¿Qué implica, Juan Mari, esta especial alianza que hace Dios con el ya rey David? Implica, por encima de todo, lo que llamaríamos una promesa mesiánica. Por lo tanto, una promesa de un valor incalculable, ¿no? O sea, la bendición que Dios promete y de hecho derrama sobre la persona del rey David va, si vamos leyendo el resto del libro segundo de Samuel, los libros de los reyes, etcétera, va mucho más allá de su propia persona como rey, o mucho más allá de la persona de su heredero inmediato en el trono de Israel, que sería Salomón, o luego de su nieto, que sería ya rey de Judá, y de todo el resto de la dinastía, hasta que la dinastía concluye y se termina, ¿verdad? La promesa que Dios le hace a David en esta alianza apunta
a una realidad futura de un rey especialmente ungido, que es el rey Mesías, el Mesías, ¿no? Fijémonos que la genealogía de Jesús, con la que comienza, con la que se inicia el Evangelio según San Mateo, es un cumplimiento perfecto de estas promesas contenidas en este pacto singular de Dios con la persona de David. Dice el Evangelio, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego va hablando de cómo Abraham engendra a Isaac, a Jacob, los patriarcas, tal. En un momento determinado llega a David, y luego de David Salomón, y va siguiendo toda la línea real de Judá. David no podía ser, lógico, era un ser humano, y como ser humano pues tenía sus limitaciones, como todos tenemos las nuestras. David no podía ni siquiera imaginar de lejos cuál sería el alcance real de la promesa que Dios le había hecho, o esa alianza especial que Dios había tratado con él. Podría tener una idea, pero muy pequeña, muy baja, muy restringida. Él no podía jamás imaginar que esta promesa implicaba la figura del Mesías, que iba a ser descendiente suyo, evidentemente. Hay un himno que refleja una realidad bíblica que encontramos en todo el Antiguo Testamento y que hace el culmen máximo en el Nuevo Testamento, y es aquella frase, Juan Mari, que dice que Dios de pactos, tenemos un Dios de pactos, ¿no? Y el gran pacto que hace nuestro Señor en el Calvario, que ahí estamos todos incluidos. Teniendo en cuenta esto, de que Dios es un Dios de pacto, y ahorita acabamos de hablar de ese pacto que hace con David, teniendo en cuenta también el pacto que hizo con su pueblo en el Sinaí, pues ahora tenemos esta pregunta: ¿por qué Dios hace un pacto especial con una persona, el rey David, por así decirlo, que ese pacto va más allá del pacto que había hecho con su pueblo en el Sinaí? Sí, y es una pregunta muy importante. Y ese himno, efectivamente, Dios de pactos, que a lo mejor pues se canta pues un poquito pues sin pensar a veces demasiado en la letra, ese himno contiene una gran verdad. A ver, hay quienes dicen de forma muy sencilla, en la Biblia solamente hay dos pactos, el Antiguo y el Nuevo, ¿no? El Antiguo, que sería el Antiguo Testamento, y el Nuevo, que es el Nuevo Testamento. En la Biblia hay muchos más pactos que Dios va efectuando en ocasiones con personas muy especiales, para momentos muy especiales. Entonces, claro, la pregunta tiene lógica, ¿no? Porque Dios hace un pacto especial, una alianza especial con David, que va más allá en sus promesas del pacto general que se realiza en el monte Sinaí. Pues yo creo que la respuesta es, o sería más o menos esta. A ver, el propósito que Dios tiene para, no solamente para con Israel, ¿verdad?, sino para con el conjunto de la gran familia humana, no se ciñe exclusivamente a un pueblo, a una raza, a un lugar en un momento determinado de la historia, sino que es un propósito universal. Dios no quiere redimir solo a Israel, Dios quiere redimir a todos los seres humanos, a todos los pueblos, a todas las civilizaciones, ¿no? De hecho, el pacto de Dios con Israel, lo que decíamos, ¿no?, el antiguo pacto, el llamado antiguo pacto, bueno, pues es algo temporal. Y eso lo dice muy claramente el apóstol San Pablo en su magistral exposición de la epístola a los Gálatas, ¿no? Y ese pacto temporal que Dios hace con Israel está en realidad sometido a la gran promesa divina universal que Dios había hecho al patriarca Abraham. Por esto, Dios, cuando realiza esta alianza especial o este pacto especial que leemos en 2 de Samuel 7 con el rey David,
que sin saberlo David se va a convertir en el antepasado del Mesías, como decimos, es porque Dios tiene en cuenta una realidad universal de su salvación. El pacto con David, por lo tanto, aunque parezca mentira, es un pacto eterno, no es algo circunscrito como era el antiguo pacto del Sinaí con Israel, sino que es un pacto que llega a la eternidad, que tiene un alcance universal y, por supuesto, de mucha mayor importancia que la alianza del Sinaí. La alianza del Sinaí, o el pacto del Sinaí, si lo queremos decir así, era un pacto que tenía en cuenta a un pueblo sacerdotal. Sin embargo, el pacto de David tiene en cuenta al sumo sacerdote, que es un sacerdote según el orden de Melquisedec, como dirá la epístola a los hebreos. El pacto del Sinaí, como leemos por ejemplo en el libro del Éxodo, pues era un pacto circunscrito a un pueblo muy concreto que es Israel, y con todo lo que ello se deriva de la tierra donde viviría Israel, las bendiciones que Dios derramaría sobre Israel. Pero claro, Dios lo que quiere es que ese pueblo de Israel sea un pueblo sacerdotal, un pueblo que comparta la luz, que comparta la salvación, que no lo hizo. El pueblo de Israel se encerró en una postura muy cómoda, ¿no? De decir, bueno, yo soy el pueblo de Dios, allá los demás. No, el pacto de David no. El pacto de David enfoca directamente al Mesías. Es el Salvador y que es el Redentor no solo de Israel, no solo del pueblo judío, sino de todas las naciones de la tierra. Por esta razón es un capítulo, como decíamos desde el principio, pues un capítulo fundamental. Y el leer este capítulo, el reflexionarlo, el comprenderlo con la ayuda de Dios, sin duda nos ayuda a comprender muy bien, no ya la historia de David o la historia de los reyes que vienen después de David, sino también todo el conjunto de la historia de la salvación. O sea, ese pacto apunta a la culminación plena, que no puede ser otra que nuestro Señor Jesucristo. Abras la luz. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, dándole las gracias a vosotros por estar con nosotros, por estar pendientes del programa, por hacer posible este espacio. También agradecer muchísimo a nuestro querido reverendo Juan María por el tiempo que también nos dedica y por compartir de esto que Dios le ha dado. Juan Mari, ya sé que eres muy humilde, pero muchísimas gracias. No, es que es la realidad, no se puede ser de otra manera en asuntos como estos, en los que dependemos absolutamente de la gracia de Dios, como el rey David, efectivamente. Gracias a vosotros de corazón. Siempre es una bendición poder estar en Radio Anglicana. Totalmente, para nosotros también es una bendición, ya que con tu bendición logramos también bendecir a otros hermanos. Eres una bendición para con nosotros, Juan Mari, y todos los hermanos que están allí al otro lado del receptor, del transitor, del teléfono, de las aplicaciones, del ordenador que están siguiéndonos también. Vosotros sois una bendición para nosotros aquí en Radio Anglicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dentro de 8 días continuaremos con más reflexiones en torno a este segundo libro de Samuel. También recordarles que en aproximadamente 10 minutos ya tendremos disponible la grabación de este espacio en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver también todas las emisiones anteriores para que vayan poniéndose al día por si alguno se ha saltado alguno de los programas. Gracias por todos los mensajes recibidos. Esperamos con la ayuda de Dios dentro de 8 días encontrarnos aquí en Radio Anglicana para continuar con estas reflexiones bíblicas en torno a Segunda de Samuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil.
descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.